Hola, me llamo Sergio, soy de Zaragoza, no sé si me se nota, tengo 26 años. El otro día vi a un camionero que grababa un vídeo, parece que era andaluz, pues se contaba un poco sus problemas, sus historias, esto es la crisis y tal, cómo le estaba afectando. Y oye, y que por esto de aquí le mando suerte porque la necesita y recuerdos, y que todo le vaya bien. Y ahora voy yo de viaje, que voy a Barcelona a ver unos familiares. Y yo pues voy a grabar un vídeo porque tampoco pierdo nada, me desahogo y así se me hace el viaje más entretenido. Y bueno, lo único que la cámara no me vais a ver bien porque si no, no puedo conducir. Pero bueno, al fin y al cabo lo que importa es lo que tengo que decir. Pues resulta que yo tengo 26 años. Y claro, pues la crisis me ha afectado pues como a todo el mundo. En mi medida, unos más, otros menos. Yo estoy jodido, esa es la verdad, que estoy bastante jodido. Pero bueno, afortunadamente no estoy como gente que por ahí que debe, que tiene hipotecas y hijos y tal. Y yo, pues lo que quería hablar era de los jefes de este país, de los empresarios. De los empresarios. Los jefes, que parece que suena muy orfeno, ¿no? Son todos muy señoritos. Pues resulta que sí, pues que los políticos pues que roban, nos engañan, nos traicionan, nos torean lo que quieren con nosotros. Pero ¿y los empresarios qué? ¿Qué pasa con ellos? Porque claro, haya trabajo, no haya trabajo, ellos siempre van igual. Vamos a ver. No quieren más que vas a trabajar y que ibas más que para la empresa. Les da igual que no vea a tu familia, que no vea a tus amigos, que no tengas vida. A ellos eso les da igual. Jornadas de 10, 11, 12 horas, si no más. Sábados, domingos, festivos, lo que venga a pelo. Si puede ser sin contrato, sin contrato. Las horas a 6, 7, 8 euros, en negro. Y encima tienes que ir a trabajar contento y bailando. Yo ahora llevo ya en paro 2 años y pico, porque no hay manera de que salga nada. Y vas a las entrevistas y oye, te dicen que claro, que si no te pones a hacer contrato de primera es porque primero tienes que ver si funciona. Y oye, que eso tiene que ser en negro, el sueldo mínimo, y hay un tiempo a ver si les cuadras. Y es que encima tienen la poca vergüenza de que te lo dicen así, con 2 cojones. Claro, como saben que no pueden hacerles nada, y tú te sientes indignado, humillado, y encima lo tienes que aceptar, porque es que si no, no llegas. Mira, yo he tenido cada elemento del jefe, que no los voy a nombrar, porque si ven este vídeo, ellos ya saben bien quiénes son. Y he tenido cada elemento que es que para pegarse un tiro. Tuve uno que decía que el agua oxigenada no la bebíamos. Que mire usted que solo duraba el agua oxigenada 1 año y que cómo era posible. Un botecico de agua oxigenada a un taller de 4 o 5 mecánicos que no hacen más que pegarte cortes, heridas y el copón. Las gomicas de los cartones de los huevos que se usan para colgar la tarjetica del cambio de aceite en los coches, pues que mire usted que nos las llevábamos a casa, o que las vendíamos, o que no sabía lo que hacíamos con ellas, pero que no había derecho, que le costaban 1 euro. Bueno, y os lo juro que es verdad. Tuve otro que se me tuvo sin contrato, 2 meses, peleando con él para que me hiciera. Eso estamos hablando en los buenos tiempos que decimos que eran buenos tiempos. Que eso, bueno, habría que verlo. Pero bueno, en los buenos tiempos. Sin contrato, que ya hay un niño de 17 años, un sueldo de 600 euros, en negro por supuesto, que me lo pagó en 2 o 3 veces, me dejó una parte sin pagar, y encima contento de que me tenía ya aprendiendo mecánica. Tuve otro que trabajaba yo en una campa con 2000 coches en agosto, un calor. Me cago en Dios, que me salía hasta la comisura en los labios. Ahí a 40, 45 grados en Zaragoza con el calor que hace, que hasta los lagartos se derriten. Y les sabía malo que me fuera a beber agua, a lo que me pegaba ahí como un hijo puta 3 o 4 horas como un cabrón trabajando, y me iba a beber agua, casi te les sabía malo. Que allí se iba a trabajar, a beber agua. Y bueno, y ya el último que tuve, ese ya se lleva a La Palma. 1 año en la construcción, a 300 kilómetros de mi casa, hace 2 apartamentos en el Pirineo Huesca, 2 semanas allí fuera para cobrar un sueldo muy normalico, 1000 y pico de euros. Eso sí, me pagaban las dietas y la estancia. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Total que se dedicó a robar por ahí, no pagaba a nadie, no pagaba a los centros de almacenes, no pagaba a los mecánicos de la carretilla, no pagaba al restaurante, no pagaba ni Dios.
nos dejó de pagar a nosotros, 4 o 5 meses trabajando sin cobrar, porque encima tienes que ir. Porque la ley dice que aunque no te paguen, que no tienes que ir al trabajo, porque si no lo pierdes todo. Que de todas maneras lo pierdes igual. Pero bueno, 4 o 5 meses allí sin cobrar, al final nos juntan un bar, nos dice que es que la empresa va muy mal, que tiene que pegar presión a todo, que no nos puede pagar, pero oye, que no le importa, que le denunciamos al Fondo de Garantía Salarial y que algo nos llevaremos. Claro, ¿cómo le va a importar? ¿No le pueden meter mano? Total, que al final nóminas, pagas extra, vacaciones, horas, y yo no sé cuántos más con los manos dejo sin pagar. Luego otro año de abogado. Al final, jodido, te paga Fogasa una parte, y la mitad de lo que me tenía, de lo que me correspondía. Pero claro, luego llega Hacienda y dice, ay, pobrecito este señor, que ha estado tantos meses sin cobrar y un año esperando y le han devuelto el dinero, vamos a dejárselo para él. No, Hacienda coge y dice, ojo, que has cobrado X, y este X nosotros tenemos que llevar, ahí has cobrado, me has cobrado, te has muerto de hambre o te has dado por culo. Pues ala, así estoy, embargado. Hacienda tengo que pagarle 1.200 euros, al INEM 4.000, porque claro, yo tenía disposición de pagar, pero es que lo gordo es que no te dejan pagarlo en el momento. Entonces, claro, no tienes un duro, tienes ese dinero ahí, que has pagado deudas, que has pagado abogados, te queda algo, y encima tienes que estar meses y meses pasando las putas, igualando el dinero para pagar, y dices, pues mire, señor Hacienda, señor INEM, que les den por culo, que yo paso hambre y tengo que pagar facturas. Pues las pagas, pues me las gasté, pues claro que me las gasté, no te jode. Total, que al final, pues embargó la cuenta, con 26 años y perspectiva de futuro, viniendo con mi padre que es un jubilado de 73 años, exprimiéndole la pensión porque me tiene que mantener, 45 años de cotización, hombre, trabajando como un burro para ganar 900 euros, y así vamos. Pero si es que se piensa en este país, es que están confundidos. Vamos a ver, en otros sitios, cogen y dicen, vamos a ver, fulanito, 8 horas, 1.700 euros, pero aquí vas a estar a tajo, Aquí vas a estar a tajo. Vas a tener tu cuartico de hora para comer, para lo que sea, y tienes unas mínimas que cumplir todos los días. Los trabajadores van contentos, van motivados, hacen pocas horas, ven a sus familias, cobran un sueldo alto, la empresa funciona, gana dinero, y todos contentos, pero no. Aquí quieren que vayas de sol a sol, para ganar un sueldo de mierda, que saques faena, que no hables con el compañero, que no cojas la baja si te pones malo, que te quedes un ratico más todos los días, que vas a abrir el taller tú, que vas a cerrarlo, que te pagues tu propia gasolina, si se te jode el coche que te den por culo, y encima tienes que ir a trabajar contento y agradecido de que tienes un trabajo. Porque antes hablamos de cuando todo iba bien. ¿Me dices que cuando te iba bien? ¿Y cuánto ganaba la gente por ahí cuando te iba bien? Pues claro, en el bar todos ganamos mucho. Yo gané 2.000. Yo gano 3.000. Mira, tú eres un desgraciado que ganas como yo 1.500 con suerte, trabajando 12 y 13 horas, sábados y lo que ha venido a pelo. Con suerte. Y a eso le llamamos los buenos tiempos. Que ahora ni eso, por supuesto. Ahora, el que se ha afortunado, tiene trabajo, y si encima ya se le ha aparecido la Virgen, ya dice que hago una horica, la cobra en día de fiesta o a un sueldo ridículo de 5 o 6 euros, y encima luchando con Dios para que se la paguen. En resumidas cuentas, que sí, que tienen que cambiar muchísimas cosas en el poder, porque desde luego son una pandilla sinvergüenza, pero los empresarios de este país son datos para pasarlos por la criba. Y bueno, esta es mi opinión. Yo sé que en todos los gremios, en todas las ramas, pues oye, todo el mundo lo pasa mal. Pero yo principalmente me refiero pues a mecánicos, carpinteros, torneros, pastores, electricistas, repartidores, camioneros, yo qué sé, los oficios de toda la puta vida, lo que es un arte y oficio. Que a lo mejor muchos no hemos tenido estudios, pero oye, le hemos echado los cojones y con 16 años nos hemos levantado a las 5 de la mañana y hemos ido a trabajar. Ya no tenemos ningún futuro, no tenemos nada, porque es que ya ni jubilación, porque oye, mira, las pensiones ya son bajas de cojones, porque a mi padre, por ejemplo, un hombre que se ha pegado 45 años trabajando como un cabrón y le han quedado 900 euros, es una vergüenza, pero es que por lo menos que le han quedado 900, pero es que a nosotros encima no va a quedar nada. Al final de este paso tengo 26, pues si
Si llego al final a jubilarme, pues igual me jubilo con 80. Y encima pues habré tenido que ahorrar como una hormiguica. Si me ha dado, si me ha dado. Y bueno, que esto es un desastre, que es una vergüenza, que nos tendríamos que unir todos, los de derechas, los de izquierdas, los creyentes, los no creyentes, los pobres, los menos pobres, nos tendríamos que unir todos bajo una bandera y darles una paliza a esta gente y poner las cosas en orden, porque es que si no, no va a haber otra manera, no va a haber otra manera, porque ellos no juegan más que con los ideales y con mire usted, que tú tienes estudios, que yo no tengo estudios, que mira lo que es catalán, que mira lo que es madrileño, que mira lo que es no sé qué, que es maricón, o que ese es negro, que ese es rumano, y juegan con esas redencillas de mierda, que es que son minucias, y por otro lado nos la están metiendo cruzada, y hay que despertar, dejarse de tonterías, unirnos todos, da igual los ideales, la raza, la orientación sexual, la religión, que da igual, que es que al final vamos todos al saco, que nos vamos a ir a la mierda todos. Así que a ver si arrimamos un poco, nos juntamos y echamos a toda esta gente a tomar por culo ya. Bueno, esto es mi opinión y bueno, yo qué sé. Me imagino que no me harán ni puto caso, pero que no digan que yo por lo menos no lo he dicho. Un saludo y suerte a todos.